En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien nos va a acompañar el día de hoy en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sesión 2, Cáncer Ocupacional. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Angélica, a ti y a todos los asistentes el día de hoy a nuestra comunidad nacional del conocimiento en investigación de enfermedad laboral. Este es un tema que está muy de moda y en boga, y la idea es que hoy vamos a hablar de nuestro segundo tema en la sesión de hoy, que será de cáncer ocupacional. En el próximo hablaremos de las generalidades de las dermatitis de contacto y ocupacional, y vamos a ir avanzando en esta unidad, en estas conferencias que van a versar acerca de temas de investigación de enfermedad laboral. Vamos hasta la sesión en la que vamos a terminar hablando de asbesto, que por cierto está muy de moda últimamente, de acuerdo con unos hallazgos que se hicieron en Cartagena, que ahorita les voy a mostrar porque es un generador de cáncer. Pero antes de todo, Angélica, procedamos a nuestra sesión de evaluación. Bueno, claro que sí, doctor Cristian, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes que el sondeo se realizará 2 veces durante esta acción educativa. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El sondeo inicial tiene como objetivo conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos pues se retiran. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es el cáncer ocupacional? A, es el generado por agentes cancerígenos. B, es el cáncer causado por los riesgos laborales. C, es el causado por agentes comunes. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. A nuestros participantes les vamos a dar unos segundos para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, vamos a conocer las respuestas de esta primera pregunta. A es el generado por agentes cancerígenos, 10%. B es el cáncer causado por los riesgos laborales, 56%. C es el causado por agentes comunes, 1%. D, ninguna de las anteriores, 6%. Y E, todas las anteriores, 28%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuáles son los riesgos que producen cáncer ocupacional?
A, riesgos químicos como el asbesto. B, riesgos biológicos como las aflatoxinas. C, riesgos físicos como las radiaciones ionizantes. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. A, riesgos químicos como el asbesto, 6%. B, riesgos biológicos como las aflatoxinas, 2%. C, riesgos físicos como las radiaciones ionizantes, 6%. D, ninguna de las anteriores, 10%. Y un 76%. E, todas las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Es cierto del cáncer ocupacional que A, aparece tan pronto como se expone al factor de riesgo? B, aparece en forma tardía. C, es una sentencia de muerte y no tiene tratamiento. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Vamos con los resultados de la tercera y última pregunta. A, aparece tan pronto se expone al factor de riesgo, 17%. B, aparece en forma tardía, 44%. C, es una sentencia de muerte y no tiene tratamiento, 1%. D, ninguna de las anteriores, 15%. Y E, todas las anteriores, 23%. Agradecemos a todos nuestros participantes por sus respuestas y ahora sí, entonces, doctor Cristian, damos inicio a nuestra acción educativa. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos por responder estas preguntas. Recuerden que esto simplemente es un sondeo inicial para saber en qué estamos, pero la idea es que todos tenemos muchas cosas por aprender y vamos a irlo haciendo en la medida en que vamos avanzando. Muy bien. En relación con la frase con la que siempre iniciamos, tal vez uno de los personajes icónicos de toda esta era moderna es Steve Jobs. Y es utilizado para múltiples temas y para múltiples manejos, digamos, en esto de capacitación, es precisamente un ícono. Pero Steve Jobs, que fue fundador de Apple, falleció a raíz de una metástasis de un cáncer de páncreas. Digamos que seguramente fue un cáncer de cabeza de páncreas que hizo una metástasis, es decir, que sembró células cancerígenas fuera del páncreas en otros órganos, y esto lo llevó a una falla multisistémica a los 56 años en el año 2011. Y él dejó esta frase que aparece dentro de los anales del tema, y es que cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Y este era un hombre innovador, pero también tiene que ver esta frase con el tema del cáncer. Fíjate que él habla de si fuese mi último día de vida. Y es eso precisamente un poco parte de los procesos que se dan con el cáncer, y es el acortamiento de la expectativa de vida y de la calidad de vida. Muy bien, pero en el tema del cáncer ocupacional que nos ocupa hoy, básicamente lo que vamos a hacer es revisar esa situación de cáncer ocupacional en Colombia, cómo se vigila, por ejemplo, qué estadísticas hay y cómo se puede tipificar en cuanto a los factores de riesgo y vigilancia. Y es cierto que tenemos una lista interminable de enfermedades, bueno, interminable no, realmente no es tan grande, pero es una lista muy grande de enfermedades que se pueden producir por agentes ocupacionales en Colombia. Sin embargo, la pregunta es, ¿eso está actualizado? ¿Es cierto en Colombia? O sea, no podemos tener casi que más lista de enfermedades laborales que enfermedades laborales reportadas, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede en Colombia? Pero vamos a arrancar primero por revisar el concepto de cáncer. Yo sé que lo discutimos en alguna otra ocasión, pero la idea es hoy llegar a revisar específicamente unos conceptos un poco diferentes frente al tema del cáncer ocupacional. Entonces, atrás tenemos, o a la izquierda de su pantalla, tienen una célula normal. Esta célula, cuando tiene un daño irreparable del ADN, puede generar apoptosis, es decir, muertes, o muerte celular, o esa célula cancerígena se continúa multiplicando y dividiéndose de manera incontrolada.
Eso es un poco la concepción de lo que sucede en el cáncer, que es el cáncer entonces de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Es una falla en los mecanismos que regulan el crecimiento y la proliferación. Proliferación significa la multiplicación de esa célula a través de su división. Entonces, proliferar la célula significa que esta célula cancerígena empieza a multiplicarse de manera incontrolable. Y esa progresión que se da por esa proliferación celular, de este crecimiento incontrolado, hace la aparición de una anomalía. Esa anomalía puede ser o un tumor que se expande dentro del mismo sitio o que invade los tejidos vecinos por ese crecimiento que está teniendo, o finalmente la propagación a otras zonas del cuerpo, lo que llamamos metástasis. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado del TNM. El TNM es la forma en que lo clasificamos. ¿Por qué? Porque habla de T, el tamaño del tumor, N, la invasión de los tejidos que están alrededor y obviamente y por ende de los ganglios, y finalmente la invasión que se hace a otras zonas del cuerpo llamadas metástasis. La invasión a ganglios también la llamamos metástasis ganglional o locorregional, o sea, dentro de la localización, dentro del área y dentro de la región. Y esta la estamos utilizando para poder entender qué está pasando con este proceso cancerígeno. ¿Qué es un cancerígeno ocupacional? Entonces, los cancerígenos ocupacionales usualmente son solamente 3 dentro de todo ese espectro grande que tenemos de factores de riesgo. Solamente 3 lo producen, o los factores de riesgo químico, o los factores de riesgo físico, o los biológicos. Son los 3 reconocidos en el mundo como generadores de cáncer ocupacional. Obviamente van a ser según la actividad y los procesos en los que se ve involucrado el trabajador. Esto significa que hay una población expuesta y eso tiene unas consecuencias a nivel de inclusive del sistema de gestión, donde lo que estamos diciendo es, miren, si tenemos esta exposición a actividad laboral que expone al trabajador a cancerígenos, debemos tener altos estándares de cuidado, no solamente con el trabajador, sino con todos aquellos que estén expuestos a este factor de riesgo, ya sea químico, físico o biológico. Importante entender ya en suma qué es el cáncer ocupacional. Entonces, el cáncer ocupacional es el causado por estos riesgos laborales. ¿Cuáles? Físicos, químicos y biológicos. Ahorita vamos a entrar un poquito a definir qué es lo que realmente se está viendo y qué es lo que realmente se vigila. Y se ha relacionado directamente con los riesgos laborales. Esa exposición está relacionado con esos riesgos laborales que hemos hablado, incluidos, por ejemplo, y esto ya es definiciones que aparecen cuando uno entra a hacer estas investigaciones, dicen, por ejemplo, el carcinoma del desollinador. Y es que en términos laborales, en Inglaterra, las personas que limpiaban las chimeneas lo hacían con un tubito y una especie como de plumero, limpiaban el interior de las chimeneas porque eran muy importantes para poder afrontar el invierno, pero esos trabajadores hacían cáncer de testículo. Y este cáncer de testículo fue tal vez de los primeros que se encontraron como correlacionados con el trabajo de las personas. También estamos hablando del mesotelioma por asbesto. Entonces, existen muchos tipos de cáncer. Vamos a ver cuáles son más comunes en términos de los últimos estudios que se han hecho en Colombia, porque la idea es no apuntarle a tantas cosas, sino apuntarle a aquellas que queremos vigilar. Y obviamente depende del proceso de cada empresa lo que vamos a mirar. Muy bien. En un artículo que encontré del Consejo Colombiano de Seguridad de un aspirante a maestrante, habla de que los riesgos ocupacionales que están ocasionados en esta actividad laboral por el riesgo físico, químico y biológico y en los problemas que se ven involucrados los trabajadores, aparecen de manera tardía. ¿Eso qué significa? Yo no me expongo al factor de riesgo y este me daña inmediatamente. ¿Qué sucede si me daña inmediatamente? No va a ser un daño cancerígeno, porque lo primero que tiene que hacer es afectar la célula y luego de afectar la célula, sí generar el cambio en el DNA, y ese cambio es el incontrolable que vamos a ver cómo se genera toda esta proliferación de células, que es de lo que hemos hablado. Pero en general no
se genera de manera temprana, sino tardía. Esta aparición tardía de cáncer es la que vamos a ver como un periodo de latencia, es decir, entre la exposición y el momento que aparece la patología como tal. Ese periodo lo llamamos de latencia, pero la exposición es muy larga. De hecho, los estudios que se hicieron, por ejemplo, con la caída de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, lo que mostraron era que los trabajadores que se vieron expuestos a gran cantidad de radiación muy cerca de la bomba murieron inmediatamente o en los días siguientes por quemaduras, no por cáncer. Por quemaduras, porque la radiación lo que hace es aumentar la temperatura de los tejidos inmediatamente. Claro, la radiación ionizante adicionalmente genera en el DNA, recuerden que hay unos letras que identifican las proteínas integrantes del DNA, adenina, guanina, citosina, timina. Y esta radiación, uno de los cambios que se ven generalizados allí es que van produciendo los dímeros de timina. Esos dímeros de timina producen una anomalía en relación con el manejo de esa información que aparece dentro del ser humano. Al generar esta anomalía, lo que está diciéndole al DNA y al RNA, porque puede ser de ambos, es incluir una información anómala, que es la que genera lo que estábamos hablando de proliferación. En ese orden de ideas, cuando vemos este tipo de alteraciones, nunca la vamos a ver inmediatamente. Eso fue lo que demostró los estudios de Hiroshima y Nagasaki. Previo a eso, ni siquiera sabíamos qué estaba pasando. De hecho, los estudios de Madame Curie, que fue la primera mujer que tuvo acceso a un Nobel por sus hallazgos frente al radio, ella andaba, y ustedes pueden mirar la película en la que se habla de Madame Curie, porque además es bien interesante. Ella andaba, después de haber depurado una gran cantidad de mineral, y encontrar el radio como ese elemento que producía la radiación, al estar día a día cargándolo, ella murió de cáncer, pero murió de cáncer muchos años después. Bueno, claro, obviamente fruto del proceso de la exposición al depurar el elemento, pero segundo, por estar muchos años expuesta a la misma. Y en ese tiempo ni siquiera se conocía cuáles son los elementos. Por eso los estudios posteriores a Hiroshima y Nagasaki fueron muy interesantes. Si ustedes leen, hay unos podcasts de Diana Uribe, si les gusta la historia, y en estos podcasts de Diana Uribe habla de cómo los bombarderos B-16, que era los que iban a bombardear Hiroshima y Nagasaki, específicamente el Enola Gay, pasaron durante muchos días sobrevolando la isla para que la gente se acostumbrara. El objetivo era que cuando cayera la bomba, la gente estuviera en sus sitios muy tranquila y no resguardados, para poder hacer el estudio correcto de qué sucedía con los efectos de la bomba. Eso, digamos, que tiene múltiples interpretaciones, es lo que hablan allí de la historia, pero el punto es que el estudio fue a largo plazo y con cohortes muy grandes de pacientes que habían sido expuestos a esta bomba. Muy bien. Los cancerígenos que están en el ambiente laboral tienen la capacidad de provocar ese cáncer en las personas trabajadoras cuando entran en contacto con él. Ese contacto se llama exposición. Vamos a dar un ejemplo. En físicos estarían las radiaciones ionizantes. ¿Por qué ionizantes? Porque generan un ion, es decir, una partícula cargada. Y esa partícula cargada es producida por la cantidad de energía que es capaz de transmitir, en este caso, las radiaciones ionizantes. Entre ellos están los rayos X, los rayos gamma, y estos rayos X son y tienen la potencialidad de generarlo. El gran problema es que como es tan a largo plazo, uno no piensa que se esté generando el problema. Por eso en mujeres embarazadas que se van a tomar radiografías siempre deben mirar los letreros que aparecen allí, advirtiendo de la no exposición de estos trabajadores o de estas personas que están allí cuando estén en época de embarazo, por su gran potencialidad que tienen de afectar el DNA del bebé. Y obviamente también en las mamás, lo que pasa es que estas radiaciones son acumulativas. Eso es importante en términos de cómo hacemos el seguimiento, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, a través de los dosímetros personales.
que permiten una cantidad de dosis. Y ya vamos a hablar de eso, de la cantidad de dosis. Muy bien. En los químicos, el amianto, el asbesto son ejemplos muy claros de agentes cancerígenos. Yo sé que en el pasado, y ustedes recordarán, y esto me parece un tema bien interesante y lo habíamos dicho, que se discutió si el asbesto provocaba o no provocaba cáncer y que había un asbesto bueno y unos malos. Realmente todos los asbestos son generadores como fibras de cáncer. Y obviamente esas fibras de asbesto son y tienen la capacidad de generar mesoteliomas. El mesotelioma es un cáncer que proviene de la cobertura que tiene el intestino y el epiplón, es decir, los órganos dentro del abdomen y que puede proliferar en esta zona, pero también puede generarlo en la pleura, es decir, el tejido muy parecido al mesotelio, pero que envuelve el pulmón y las paredes del tórax. Ambos son cánceres de tipo laboral. Y dentro de los biológicos tenemos los virus, por ejemplo el de hepatitis B, pero algo muy interesante y es que los hongos también lo pueden generar. ¿Qué se calcula hoy en día? Que en España, 1 de cada 4 personas trabajadoras está expuesta a cancerígenos laborales, es decir, algo así como un 25% en un país de la Unión Europea. Eso significa que la exposición es mucho más alta de lo que creemos. Pero la pregunta es, si eso es así, ¿por qué no tenemos una sensación de que el cáncer sea un problema de salud pública en lo laboral? Miremos qué pasa en lo común y de ahí vamos a sacar algunas lecciones. Dicen más o menos, si vamos a mirar esto, y esto es importante mirarlo por la IARC, que es la International Agency for Research on Cancer. Esta agencia internacional que hace investigación en cáncer, ha hecho unos seguimientos muy importantes en salud pública. Se llaman cohortes, es decir, uno toma poblaciones y las estudia a lo largo del tiempo. Y dice que para el 2008, el cáncer fue responsable de 7.600.000 muertes. Eso es una cantidad gigante de muertes. Pareciera, claro, si uno ve la cantidad de seres humanos que vivimos en el mundo, muy seguramente vamos a decir, 7 millones no es tanto, pero sí es mucho. Eso es mucho. Y además de eso, dice que se presentaron 71.442 casos nuevos. Recuerden que cuando menciono la cifra de 7.600.000 muertes, hablo de prevalencia, es decir, cuántas muertes hay. Y 71.442 casos nuevos de cáncer se refiere a los cánceres que tienen que ver o que son nuevos, por eso hablamos de incidentes. Recuerden que en epidemiología para estos temas de riesgos laborales hablamos de casos incidentes y casos prevalentes. Casos nuevos durante el periodo que estamos en estudio y los casos que van acumulados. De eso se trata esta parte anaranjada de la diapositiva. Y de esos 71.000 cánceres, un poquito menos de la mitad, pero un poquito, fueron en hombres. ¿Cuáles son los cánceres importantes en hombre? Próstata, estómago, pulmón, colorectal y el linfoma Hodgkin. Aquí hay una nota que hace la IARC y es que dice que esos casos, tanto los 7.600.000 como los 71.442, no incluyen los cánceres de piel, es decir, los melanomas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los melanomas? Los melanomas son esos cánceres que se originan en esas pigmentaciones que llamamos lunarcitos, ¿no es cierto? Entonces, el melanoma se llama así porque las células son melanocitos, es decir, son los que producen la pigmentación en nuestra piel. Entonces, esos están excluidos de ahí, porque obviamente, y es clarísimo, que no entra en el estudio para mirar los otros tipos de cáncer, porque si no, estos se los llevarían por la gran cantidad que tienen, entonces los sacan del estudio. Y recuerden que el melanoma puede ser de origen laboral en la medida en que la exposición al sol puede generarlo como una radiación. Muy bien, pero estábamos hablando de hombres. Ahora, en mujeres, 37.044, mucho más altos. Y en orden decreciente son, primero, cáncer de mama. Es el cáncer más importante.
Y recuerden que, y esto me parece un contrasentido, se hace mucha, pero muchísima prevención y muchísima información a las personas, mujeres, en cuanto al cáncer de mama. El cáncer de mama también puede dar en hombres, hay que tenerlo en cuenta. Pero frente a la próstata, aún con todo, que sería, digamos, el equivalente en hombres, no es el equivalente, no porque los hombres hagamos, digamos, porque esa es la primera causa en hombres, la próstata, pero de lejos no se hacen ni los mismos programas de prevención ni el mismo seguimiento que hace el cáncer de mama. Tiene mucho menos importancia en cuanto a promoción y prevención. El cáncer de cuello uterino, después del cáncer de mama, el cáncer colonorrectal, mire que ahí compartimos con las mujeres ese mismo tema, al igual que el cáncer de estómago y el cáncer de tiroides. Abajo dejo un link del Fondo de Riesgos Laborales, donde están estos documentos. Este, aparte que estoy citando aquí, viene del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Ocupacional. Ese sistema se llama CIBECAO y existe en Colombia desde el 2016. Ya les voy a mostrar parte del tema. Entonces, ¿cómo hacemos la vigilancia? Todo este punto era para llegar a decirles, venga, debemos vigilar la presencia de cáncer ocupacional, porque de lo contrario no lo vamos a encontrar. De hecho, en mi vida profesional como calificador, yo he visto más o menos unos 7 cánceres. O sea, tampoco es tanto lo que se ve dentro de la epidemiología. Mi experiencia personal no es una experiencia, digamos, no poco despreciable. He visto muchos casos de enfermedad laboral, pero es anecdótica. Es decir, esto no muestra lo que realmente pasa en Colombia. Sin embargo, y digamos que esa sería la invalidación del comentario, pero la validación es que efectivamente eso es lo que sucede. No son tantos casos de cáncer. Creo que yo, además de eso, debo, por esa misma exposición que tengo, a ver muchos casos. Seguramente he visto más casos que lo que en realidad ve el resto de gente en las empresas y en las evaluaciones médicas ocupacionales. No van a ver tanto cáncer ocupacional. Entonces la IARC, como les decía, ha evaluado más de 900 agentes, es decir, ¿qué genera el cáncer? Y ellos han comenzado a mirarlo. Eso no está estudiado totalmente, porque si yo llevo apenas 900 agentes para clasificarlos, lo hacen en 4 grupos. Entonces, cogen el agente y empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando con el agente? Aquí también dejo el artículo para que si quieren puedan entrar a mirar cómo fue que se hizo este seguimiento de los diferentes grupos de cancerígenos en el mundo, de sustancias, para poder evidenciar si efectivamente estábamos frente a grupos que pudieran producir el cáncer o no. Entonces ellos cogieron 900 agentes y empezaron a estudiarlos para ver el nivel de evidencia. Recuerden que en medicina utilizamos la evidencia, es decir, ¿qué me muestran los estudios disponibles sobre carcinogenicidad en humanos y en animales? Obviamente en animales de experimentación y en humanos que se ha reportado y que se ha estudiado. Y los grupos se calificaron de la siguiente manera. El grupo 1, cuando ustedes vean de IARC o en ACGIH, que utiliza la clasificación de IARC, los del grupo 1 están diciendo que ese 1 significa que son carcinogénicos en humanos demostrados. De 900, 114 de los estudiados, 114 están demostrados como agentes cancerígenos en humanos. O sea, no hay duda del tema. Asbesto, por ejemplo. Sílice, por ejemplo. ¿No es cierto? Radiación ionizante. Aflatoxinas. Están demostrados aquí dentro de este grupo. 1. Sin embargo, hay un grupo de preparación que está para subir al 1, que es el 2A. El 2A probablemente son, o mejor, son aquellos agentes que tienen la probabilidad en humanos de llegar a ser cancerígenos. ¿Y por qué tienen la probabilidad? Porque se ha evidenciado que en animales que tienen una configuración parecida a la nuestra, señalan que generan cáncer. Es el caso de la acrilamida. Siempre que yo digo acrilamida le preguntan a uno, bueno, ¿y esa vaina cómo, para qué se utiliza? Y es muy común. Lo que pasa es que no se conoce. Es con lo que se limpian los grandes cuerpos de agua de contaminación. Entonces se coloca, el flocula los solutos que hay en el agua y limpia el agua. Esto se utiliza en los acueductos.
y está catalogado como 2A, es decir, está en el estudio de poder llegar allá. Entonces, de los 800, 69 agentes, un poco más del 5%, están demostrados dentro del grupo 2A. Y un poco más del 10 están dentro, que son 114, son demostrados como cancerígenos. En el 2B están los posiblemente cancerígenos, entonces un poco menos de los probables porque en animales de experimentación se ha visto, pero unas dosis que no son viables a nivel humano y son 283 agentes. En el grupo 3 tenemos los no clasificables como en cuanto a su carcinogenicidad, es decir, hay insuficiencia en los estudios para determinar si es carcinogénico en humanos. Y en el grupo 4 estamos viendo los probablemente no cancerígenos en humanos, es decir, aquellos que podemos decir con tranquilidad que no son humanos, no generan la posibilidad de generar cáncer en humanos. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas estaríamos frente a un grupo que no o que está demostrado como no cancerígeno en humanos. Muy bien, clave e importante esto. Esta clasificación se vuelve un signo de manejo, ¿listo? Y obviamente genera una consecuencia en el mundo sobre el tema. Obsérvese lo siguiente y la tenemos acá. Y les decía antes del tema, de entrar ya entrar en materia, que se había hecho yo no sé si ustedes los vieron el domingo en alguno de los canales colombianos, se habló de un estudio de la Universidad de Cartagena. Estos ingenieros y estos estudiantes recorrieron todas las viviendas en Cartagena, bueno, no todas, una muestra, porque nunca se hace sobre todas, una muestra, y llevaron a cabo una investigación silenciosa sobre el asbesto. ¿Qué hacían ellos? Recogían pedazos de tejas y el agua que caía de las mismas. ¿Y qué se encontró? Que era un material altamente peligroso para la salud humana. Sí, nos protege la lluvia, pero además de eso es generador de partículas, o más bien, pone partículas de asbesto que son que son cancerígenas, o sea, están clasificadas como uno en el ambiente. Entonces, las personas que viven debajo de esas tejas las pintaban, las tocaban y todo eso liberaba, eso es una mezcla de cemento asbesto, liberaban asbesto y el asbesto en el aire entra por vía respiratoria y genera mesotelioma, es decir, un cáncer que no es nada, digamos que no es un cáncer chévere, es un cáncer complicado. Esto debido a que esas tejas están allí. Ahora, retirarlas no es tan sencillo, es algo que mencionaban en el artículo. Igual en las empresas vamos a tener presencia de ese tipo de tejas. Deben removerse, pero con la presencia de técnicos especializados en manejarlo. Aquí digamos que no estamos acostumbrados a eso. Rompen la teja, la quitaron y la botan. En Estados Unidos y en Europa eso se hace con unos métodos especiales. Las personas que lo retiran tienen todos los elementos de protección personal, porque no vamos a quitarle a la exposición personal, la exposición a las personas que están ahí en la casa, pero vamos a dejar parte de la contaminación al retirar la teja y además de eso dejarla incorporada al aire. Pero tampoco vamos a contaminar a las personas que son trabajadores que son los que retiran esas tejas. Entonces, eso no se hace con un obrero, pues, de los que siempre llamamos a que nos echen una mano, sino que se hace con unos procedimientos especiales. El tema es el siguiente. En Cartagena de Indias, que además le dicen, sí, es una joya colombiana junto al mar y no sé qué, tienen un problema. Tienen dos problemas. El primero, al caer el agua, se recogió el agua, se pensaba, entre otras cosas, que el agua no venía contaminada. Y lo que demostró este estudio es que está altamente contaminada. Es decir, cuando cae en la teja y baja, se va arrastrando partículas de asbesto. Y nosotros no hacemos aquí, digamos, en algunas partes, otros sí lo hacen, en Bogotá no se ve tan frecuente, que la gente recoja las escorrentías de las tejas de esa agua para ser utilizada. Allí sí la utilizan. Entonces,
se genera esa contaminación. ¿Cuál es el grave problema? Que no sabemos qué pasa a nivel intestinal. Sabemos qué pasa por vía respiratoria, pero no sabemos qué pasa cuando las personas beben asbesto. Entonces, esto es un tema complicado y ustedes deben recordar que hay una población en Colombia donde hay una concentración supremamente alta de cáncer por asbesto y es esta población donde se hacía la explotación minera de asbesto. Cibaté era una ciudad que vivía del asbesto y hoy en día muere del asbesto. Bueno, y miren lo que dijeron al final en esta investigación. Más del 70% de las cubiertas y techos de Cartagena son hechos en asbesto cemento, que es altamente contaminante. ¿Listo? Ustedes ya saben la marca de tejas y esas tejas tienen ese gran problema. Mucho tiempo se especuló que no soltaban asbesto y que no eran problemáticas. Y estas dos evidencias están demostrándolo que no. Primero, la alta concentración de casos de cáncer en Cibaté y dos, este estudio de ingenieros en la Universidad de Cartagena que fue noticia la semana pasada. Muy bien. ¿Qué tan visible es el cáncer en Colombia? Y el cáncer ocupacional específicamente. Y es que tiene muy poca visibilidad. Eso que les he comentado, yo creo que muy poca gente estuvo pendiente, por ejemplo, en los casos de Cibaté. A mí me ha tocado porque he estado en unos 2 o 3 casos de personas con cáncer, no de origen profesional, sino común, que he sido llamado como perito para poder verificar esa presencia de asbesto en el tema y que llevaron a demanda. Están asociados el cáncer ocupacional porque tiene poca visibilidad, porque tiene muy bajo diagnóstico. En el ámbito de la investigación clínica de enfermedad y de investigación de enfermedad laboral, que fue una técnica de la cual ya hemos hablado, no hay una gran número de casos. ¿Y el por qué es primero? Porque hay una inadecuada formación médica en aspectos técnicos relacionados con la valoración del factor de riesgo. No se sabe cómo estudiarlos. No se sabe cómo llevar a cabo esa valoración del factor de riesgo. Primero. Segundo, hay digamos que ese desconocimiento lleva a que no se haga vigilancia, ¿no es cierto? Pero si el médico no sabe, el trabajador lo sabe menos, no sabe cuáles factores de riesgo generan esa exposición. Los periodos de latencia son muy largos. Recuerden que hablamos del periodo de latencia, es entre el momento que me expongo de manera repetida ya aparece el cáncer. Es muy largo el tiempo, entonces se pierde la historia de qué pasó, dónde trabajé, qué hacía. Es muy probable que si yo tengo un paciente que se expuso hace 20 años, ni siquiera la empresa pueda encontrarla. Entonces no voy a tener claro a qué se expuso y en dónde se expuso. Y lo otro es que hay una exposición a mezclas de agentes cancerígenos. El problema de las mezclas es que no sabemos qué contiene la mezcla, entonces no es tan fácil estudiarla. Y obviamente también el cambio de oficios y de ocupaciones muy frecuente lleva a que se desconozca cómo es esa exposición frente a la ocupación. Muy importante tenerla en cuenta. Muy bien. ¿Qué se hace para visibilizar el cáncer? Entonces, en el año 2016 se emitió un documento en junio sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica. Recuerden que una forma siempre, y lo hablábamos cuando hablé la vez pasada de cáncer, hablaba de los sistemas de vigilancia epidemiológica, pero a nivel de empresa, no que es a nivel nacional. Y claro, este nivel de nivel nacional se alimenta de estos sistemas de vigilancia que hay en empresa y obviamente de muchas otras fuentes. Cuando entren a mirar el documento, yo les dije el link, van a poder ver qué está pasando allí en cada uno de ellos. Entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica de cáncer en Colombia, el CIBECAO, la idea y el objetivo es vigilar qué está pasando a nivel del ambiente y a nivel del individuo. Siempre los sistemas de vigilancia epidemiológica hacen este tipo de temas. Pero importante esto, muchachos, y es que esta es como qué se debe hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es un muy buen estudio de qué se debe hacer. Ahí está el ICBN y lo más importante, y esta es la portada del estudio, ustedes lo pueden encontrar en internet, les dejo el link para que lo hagan, tiene mucha documentación. El gran problema de este sistema de vigilancia epidemiológica es que estoy buscando qué había en relación con la información. Ya, digamos, frutos del 2016 al 2024 ya van a ser 8 años. No encontré
qué había de referencia en cuanto a cuántos casos de cáncer hay. Muy bien. Y se priorizó, o sea, yo no puedo entrar a mirar esos 114 factores de riesgo porque no necesariamente o agentes que pueden generar riesgo ocupacional en términos de cáncer, pero yo no lo puedo vigilar todo. Entonces, ¿qué hizo el sistema de vigilancia epidemiológica? Dijo, vamos a vigilar 3 factores de riesgo químico. ¿Cuál? De factores de riesgo. Entonces, dentro de los físicos, la radiación X y la radiación gamma. ¿Listo? Entendiendo pues que está en los radiofármacos, es decir, los fármacos que colocan radiación para poder detectar una patología en un órgano determinado, ¿no es cierto? Otras fuentes radiactivas. Recuerden que se hacen estudios con, por ejemplo, de rayos X estructurales en ingeniería. No solamente se utilizan en medicina. Y obviamente también están las radiaciones gamma. Entonces hay un seguimiento de ellas. Recuerden que la unidad son milisievert. Esto es una cosa técnica. El otro es el asbesto de tipo crisolito, del que hemos estado hablando, en fibras por cada centímetro cúbico, y los procedimientos son el ISO 8672 y el método OSHA 160 o cualquier otro método validado, pero nosotros trabajamos básicamente OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration, y las normas ISO, que me dicen cómo debo evaluar el ambiente, que eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces no tenemos el cómo. Entonces se los dejo allí para que puedan saber, si tuviéramos la exposición, cuál sería el método de higiene industrial. Hay otro punto y es este bien interesante. Esos métodos son de recolección. El análisis espectrofotométrico por difracción de rayos X o por luz visible, depende de cada técnica, no existe en Colombia para hacerlo. Luego, las muestras, por ejemplo, de este estudio de Cartagena, se hicieron valorar en Estados Unidos, no se hacen acá. Entonces, ellos tomaron la muestra, obviamente toca mantener toda la parte técnica para poderlo retomar y poderlo enviar. Muy bien, y está el benceno, muy común de la exposición. Es un hidrocarburo aromático y recuerden que está presente en múltiples mezclas de limpieza, de, bueno, está ampliamente manejado en la industria de hidrocarburos, por cierto, que es de donde yo tengo 2 casitos de exposición a benceno o a derivados aromáticos que generaron cáncer. Por otro lado, tenemos los que tienen que ver, por ejemplo, con el acetato de plomo, y esos son, pues sería el cuarto por químicos, el acetato de plomo, el bromuro de plomo, el cloruro de plomo, el carbonato de plomo. Listo, este no es 1A, es 2A. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden, es probablemente cancerígeno en humanos y allí están evidenciados más o menos unos 10 formas de exposición a derivados del plomo que son y que están en estudio y que probablemente sean cancerígenos. Y están otros, que es el sílice cristalino, que es uno, es decir, está comprobado como cancerígeno, y la cristobarita. Entonces puede ser en forma de cuarzo o en forma de cristobarita. Lo discutimos en una de las conferencias de esta semana anterior de sílice. Son generadores de cáncer. Y la norma que hace, cómo se hace el estudio, es la norma 7500 de NIOSH y se hace por difracción de rayos X, es decir, a la muestra se le pasan rayos X y dependiendo del espectro que se encuentra en el otro lado, se puede definir cuál es esta. Muy bien. Y el sílice en polvo en mina de carbón, que también se da unido a los polvos de carbón. Eso tiene otros aspectos para poder estudiar, pero básicamente es esto. Entonces, en carcinogénicos ocupacionales por agentes físicos, que ya, este es de otro estudio, es de un programa de monografías de la IARC y de la Librería de Medicina de Estados Unidos, encontraron cuáles eran los carcinogénicos ocupacionales que realmente tenían para ellos más exposición. Entonces, dentro de los físicos y en Colombia, cuando se trajo acá, está la radiación X y gamma, que ya lo estábamos viendo, la radiación solar, ¿sí? Por ejemplo, en Cali yo vi un caso de exposición de corteros de caña y un trabajador tenía un cáncer que demostramos que era ocupacional, la radiación ultravioleta que tiene que ver con la radiación solar y la ultravioleta de soldadura. Entonces la soldadura también se ve bastante frecuente en nuestros procesos de producción. Y el radón 222, que es un emisor de partículas alfa. Entonces, este se utiliza para algunos estudios de tipo médico. Muy bien. En cuanto a los biológicos, se encontró que la hepatitis B, infección crónica, es generador de cáncer. Por eso cuando nosotros como médicos nos piden que nos hagamos el examen, háganlo, muchachos, es súper importante.
Infección con el virus de inmunodeficiencia humana, demostrado como cancerígeno. Recuerden que produce el sarcoma de Kaposi. Las aflatoxinas, que son generadas por algunos hongos, son cancerígenas. Y la infección crónica por virus de la hepatitis C, dos hepatitis metidas acá, y que son bastante comunes y que son generadores de cáncer en Colombia. Muy bien. ¿Qué carcinogénicos ocupacionales se dan? Entonces, los aceites de esquisto, los aceites minerales, ¿sí? El alquitrán de carbón, que tiene benceno, que lo hemos dicho que es cancerígeno, el naftaleno, la cresota, las breas de alquitrán y hulla, y el benzopireno y el benzoantraceno. Los bifenilos policlorados. Pero miren lo que están incluyendo dentro de la investigación y que ya están dentro del radar de los cancerígenos: el polvo de madera, el polvo de cuero, el hollín, que ya es antiguo, y en los motores de escape, el diésel. Cancerígenos. Muy bien. Sin embargo, miremos cuáles son las circunstancias de exposición. Entonces, hay nieblas inorgánicas fuertes. ¿Qué es una niebla? Recuerden que es agua disuelta en aire. Es lo que vemos en las mañanas como parte de los procesos normales. Pero cuando contienen muestras ácidas inorgánicas, producen cáncer. Fundición de acero y de hierro, común aquí en Colombia, no tenemos problema. La gasificación del carbón, es decir, cuando quemamos carbón. Producción de coque, que es más o menos de lo mismo. Refinería del petróleo e industria del caucho. Fabricación de vidrios, vidrio decorativo, recipientes de vidrio, artículos prensados, toda la parte que tiene que ver con platos, y esto es muy bonito, pero es generador de cáncer. Obviamente, pintores, producción de aluminio y humos de soldadura, supremamente importantes como generadores de material particulado, que son contaminadores afuera y obviamente también para el trabajador. De hecho, yo tengo un artículo escrito sobre esto, que era una alerta NIOSH, que hablaba sobre el tema de los contaminantes que son o que nos dan en el sector salud de exposición. Entonces, ¿cuáles son? Los agentes cancerígenos anticancerígenos que se aplican en los hospitales estaban reportados como generadores de cáncer. Sin embargo, encontré este artículo que habla también del CAREX en Colombia y de la IARC y de la Librería Nacional de los Estados Unidos, que dicen que los 20 agentes cancerígenos para quimioterapia y hormonoterapia se retiraron de esa lista. ¿Por qué? Porque después de hacer el proceso, encontraron que era muy difícil hacer el monitoreo, que se estaba buscando evidencia de la exposición a estos medicamentos peligrosos y no se había encontrado tanta, y que era muy beneficioso para los pacientes este tipo de fármacos, y entonces, como no había la evidencia completa de que eran cancerígenos, los retiraron de la lista. Digamos que en medicina todo cambia. Y yo, inclusive, cosas que he dicho hace 1 o 2 años, puede ser que hoy en día no sean ciertas, siendo ciertas en el pasado. Habíamos hablado también de lo que son los, o lo que llamamos nosotros, los paradigmas. Y esto es un paradigma, ¿no? Entonces, el tema de cáncer ha sido bien interesante en términos del manejo y pueden suceder. Bueno, muy bien. Interesante también lo siguiente. Recuerden que para el seguimiento debemos tener claras cuáles son las metodologías y sitios de muestreo, tanto en el ambiente como en el individuo, y los parámetros que serían el TLB y el BDI. Esto voy a pasar rápido porque ya lo hemos hablado. Para el tema del ambiente físico, hacemos medición de radiaciones ionizantes. Existen los medidores de radiaciones ionizantes, de rayos gamma y de rayos X, bueno, y los otros que no tienen que ver con este proceso. Y en riesgo químico, la medición de material particulado, las graviometrías que me van a permitir ver polvo respirable, y los elementos de muestreo personal para gases y para otro tipo de presencia de factores de riesgo. En cuanto a el riesgo biológico, método BioGaval, recuerden que es español, ahí les dejo la referencia, este es del 2013, está toda la metodología y cómo se hace el reconocimiento del virus, de la bacteria, del hongo, pero en este caso recuerden que por ser una aflatoxina no es el hongo, sino la sustancia que este produce. Han producido la penicilina, pues estos producen aflatoxinas que también son graves. La una nos dio vida y esta, la aflatoxina, nos la quita. Muy bien. ¿Cuál es la vía de entrada al organismo de los factores de riesgo cancerígeno?
Como está en piel, yo debo proteger piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la radiación, pero también entra por vía inhalatoria. Recuerden que hay vías que desconocemos, como es el caso de la segunda por ingestión. No sabemos qué pasa realmente con la ingestión de fibras de asbesto, pero sí sabemos qué pasa cuando las inhalamos. Y la otra vía es la de contacto, ¿no es cierto? Hay sustancias que entran por piel y hay algunos compuestos de plomo que son muy afines a la piel por ser grasas y por poder manejarse por esta vía. Recuerden que nosotros utilizamos el TLB como referencia. Sin embargo, tengo que hacer la siguiente anotación. La mayoría de cancerígenos no tienen un valor límite permisible de TLB para cáncer. Lo tienen para la sustancia, por ejemplo, el sílice para silicosis. En cáncer es distinto. Y lo que se dice es que la exposición a un agente cancerígeno aumenta la probabilidad de desarrollar un tumor maligno. Por ende, debido a las características del cáncer, ¿no es cierto? La idea es realizar una disminución tal que no se exponga. La idea es no se exponga. No tenemos claro cómo podemos interpretar los TLBs y los BIs para efectos de tipo laboral en cáncer para este tema. Entonces, sí existen los TLBs y los BIs, pero no necesariamente para las sustancias cancerígenas. Y en cuanto a los biomarcadores, pues recuerden que no están en Colombia todos disponibles para poder hacer un seguimiento de todas las sustancias. Tenemos algunos biomarcadores y existen para cáncer, claro, pero no existen para todos. Aquí les dejo algo sobre qué son los biomarcadores. ¿Cuánto tarda en producirse el cáncer? Desde la primera exposición hasta que aparezcan los síntomas puede pasar mucho tiempo. Recuerden que no se va a dar inmediatamente. Y a veces esto hace que sea muy difícil detectar un cáncer que fue laboral porque puede aparecer inclusive cuando la persona ya se ha jubilado. Medidas preventivas para el cáncer. Cero cáncer en el trabajo. De los cancerígenos, digamos, como no es admisible ese valor límite permisible, sino, digamos, no deberíamos tener un límite permisible, sino evitar en lo posible cualquier exposición o por lo menos que sea lo más baja posible, muy por debajo del 50% del TLB. Y la mejor forma de lograrlo es mediante la eliminación de productos. Yo no puedo ponerle al trabajador métodos de protección respiratoria cuando se exponen al asbesto. Claro, lo debo hacer. La idea es que no se expongan al asbesto, es decir, debo hacer sustitución por yute, por cáñamo. Hay muchas fibras de tipo fibra de vidrio que se están utilizando para reemplazar el asbesto. Inclusive los frenos, que ustedes saben que son hechos de asbesto, las pastillas de freno. ¿Se puede detectar tempranamente el cáncer laboral? Sí. Muy pocos son posibles de detectar en estados iniciales. Sí es cierto que lo podemos detectar, pero muy pocos son detectables en los estados iniciales. Entonces hay que hacer una vigilancia de salud, que debe ser muy importante la detección precoz y el control adecuado mediante estas medidas que estamos viendo. Ya les voy a mostrar otras medidas que son coadyuvantes. Pero obviamente es una buena opción preventiva y hay que prestar mayor identificación. Y fíjense qué es lo que está diciendo. Fíjense más en la exposición, porque yo ya no puedo detectar el caso tempranamente. Entonces, más bien, catalogue bien las sustancias y los productos que son cancerígenos. Esa es la clave. Hay algunas, digamos, ideas que se tienen frente al cáncer que no lo son. Por ejemplo, ¿es una sentencia de cáncer? ¿Es una sentencia de muerte el cáncer? No, no es cierto. Existen gran cantidad de cánceres que se pueden curar con gran expectativa de vida, con unos índices de supervivencia altísimos. Entonces, vale la pena hacer el tratamiento. No es una sentencia de muerte. ¿Consumir azúcar empeora el curso del cáncer? No. Existen muchos estudios que han estudiado esa relación. Sin embargo, no se ha encontrado una relación directa entre azúcar y cáncer. Entonces, déjenlo de lado. Ahora bien, existen, aquí les dejo algunos documentos que se pueden entrar a mirar en español, pues para que no tengan angustia, pues que están en inglés. ¿Es contagioso el cáncer? En general no. Y fíjense que dije en general no. ¿Por qué? Porque el cáncer per se no es una enfermedad contagiosa, pero hay algunas circunstancias donde se puede pasar cáncer de una persona a otra. ¿Cómo? Con un trasplante. En general, si la persona tiene cáncer, o ha tenido antecedente de cáncer mejor, los cirujanos prefieren no dar esos órganos, no implantarlos. Sin embargo, se puede dar. Ahora bien, hay factores de riesgo biológico que llevan cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. Y este es transmisor de cáncer. Entonces, claro, una persona sí puede contaminar a otra, no del cáncer, pero del VPH. Eso sí.
La actitud es buena en el término de cáncer. Miren, no existe evidencia científica de que una buena actitud disminuya la incidencia de cáncer. Sin embargo, el estrés sí puede hacer que no se tenga una buena respuesta frente al cáncer. Eso sí se ha visto. Nuestros mecanismos de defensa no están igual cuando estamos deprimidos o no hacemos actividades para nuestro favor. Punto clave. Hoy en día nuestro celular nos sirve para trabajar. Entonces la pregunta es, ¿el cáncer el celular produce cáncer, pero no al contrario? No, el cáncer produce celulares, sino los celulares producen cáncer. No. Lo que hemos visto en los estudios, en las series de estudios, es que no existe una mutación específica generada por las radiaciones que se dan en el celular. Sin embargo, se aconseja utilizar métodos como los audífonos para evitar la exposición directa al celular, porque lo que sí se ha visto es que aumenta la temperatura hasta 1 o 2 grados en las áreas cercanas expuestas al celular, es decir, al cerebro. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si alguien de la familia tiene cáncer, es posible que yo también. Depende. No todos los casos de cáncer son genéticos. Solamente del 5 al 10% hay mutaciones que son heredables o familiares. Se llaman cáncer general. Lo general es el 95% de cánceres que no son hereditarios. ¿Listo? Y si una persona ninguna persona de mi familia ha tenido cáncer, ¿es posible que yo no tenga cáncer? No, tampoco es cierto. ¿No es cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta allí. Muy bien. Ya para finalizar, recuerden esto. Les dejo estas recomendaciones que tienen que ver con la prevención de cáncer. Obviamente tiene que ver con el manejo del ejercicio, con hábitos de mantener sitios libres de humo de cigarrillo y cumplir con la normativa de agentes cancerígenos, que es obviamente la más evidente. Les dejo mucha bibliografía por si quieren profundizar en estos temas de cáncer. Durante todas las semanas anteriores que estuve leyendo, realmente el tema está muy grande en términos de todo lo que se puede hacer. Pero Angélica, procedamos a la evaluación final. A ustedes muchas gracias por la atención que me han puesto el día de hoy. Bueno, doctor Cristian, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a dar inicio entonces al sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es el cáncer ocupacional? A, es el generado por agentes cancerígenos. B, es el cáncer causado por los riesgos laborales. C, es el causado por agentes comunes. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Todos nuestros asistentes los invitamos para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos con la respuesta de nuestra primera pregunta. Bueno, el 53% de nuestros asistentes consideran que la respuesta correcta es B, es el cáncer causado por los riesgos laborales. El 17% considera que es la A, que es el generado por agentes cancerígenos. El 3% es el causado por agentes comunes, 3% ninguna de las anteriores y el 25%, que sería en segundo lugar, la E, todas las anteriores. ¿Cómo nos fue con esas respuestas, doctor Cristian? Muy bien. Efectivamente, el 53% de las personas acertaron en relación con que estamos hablando de la respuesta B. Efectivamente, son aquellos agentes que están dentro del trabajo los que generan el cáncer ocupacional. O sea que hubo un aumento de las respuestas en número muy alto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Cuáles son los riesgos que producen cáncer ocupacional? A, riesgos químicos como el asbesto. B, riesgos biológicos como las aflatoxinas. C, riesgos físicos como las radiaciones ionizantes. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Bueno, vamos con las respuestas de nuestro sondeo. Bueno, hay un contundente 94% que considera que la respuesta correcta es todas las anteriores. Un 4% A, riesgos químicos como el asbesto, un 2% C, riesgos físicos como las radiaciones ionizantes y un 1% ninguna de las anteriores. ¿Qué tal esas respuestas, Doc? Súper bien, pasamos de un 76% de respuesta correcta a un 94% que es la respuesta E. Muy bien. Listo, Doc. Entonces vámonos. Muy biológico. Muy bien. Bueno, Doc, entonces vámonos con la tercera. Es cierto del cáncer ocupacional que
A aparece tan pronto como se expone al factor de riesgo, B aparece en forma tardía, C es una sentencia de muerte y no tiene tratamiento, D ninguna de las anteriores, E todas las anteriores. Bueno, vamos a conocer las respuestas. El 76% consideran que la respuesta correcta es B, aparecen en forma tardía, un 9% ninguna de las anteriores, un 9% todas las anteriores, un 7% A aparece tan pronto se expone al factor de riesgo. ¿Qué tal esas respuestas, Doc? Muy bien, pasamos de una positividad en la respuesta correcta, que es la que eligieron 44%, en B, que es de agente tardía, a un 76%, o sea, casi el doble. Angélica, nos fue súper bien. Además de eso, creo que yo me encuentro feliz del tema. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor Cristian, entonces le damos las gracias por compartir esta acción educativa de tu comunidad. Muchas gracias por tu intervención. Te queremos también invitar a todos nuestros asistentes a nuestro gran lanzamiento del Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar el próximo miércoles 20 de marzo. Va a hacerse en el Hotel Hilton de Galerías, en el Salón El Bosque. Entonces, esta es una invitación para todos nuestros asistentes que se encuentren en Bogotá y quieran asistir para que nos acompañen en este gran lanzamiento que vamos a tener. Y pues para ti, que nos acompañes también. Muchas gracias, Angélica. Y a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos allá. Que estén muy bien. Bueno, Doc, muchas gracias. De igual forma, queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud del Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros asistentes de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa para todos nuestros afiliados y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible,
Estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.